¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Las prácticas sociales del lenguaje son las diferentes maneras en que nos comunicamos, recibimos y transmitimos información, utilizamos y nos apoyamos del lenguaje oral y escrito. Constituyen las prácticas sociales del lenguaje. Estas son pautas o modos de interacción que dan sentido y contexto a la producción e interpretación de los textos orales y escritos, que comprenden diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos, por lo que son pautas o modos de interacción que, además de la producción e interpretación de textos orales y escritos, incluyen una serie de actividades vinculadas con estas. Cada una de estas prácticas están orientadas a una finalidad comunicativa. Las prácticas sociales del lenguaje están conformadas por los diferentes medios que utilizamos los seres humanos para comunicarnos y para entender lo que nos comunica. Uno de estos medios es el lenguaje oral, el cual se adquiere de forma inconsciente mediante la interacción y el uso de este. Para que este proceso se lleve a cabo es necesario el emisor y el receptor, el código y el mensaje, así como también influye el contexto y el uso adecuado de las reglas gramaticales. Autores que hablan sobre las prácticas sociales del lenguaje. Zamudio. Las prácticas sociales son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. También la práctica social del lenguaje es analizada con una serie de actividades vinculadas con una historia ligada a una situación cultural en particular, en donde se hace uso del diálogo y se establece o se comunica de acuerdo a la relación social y comunicativa que ésta tenga. Boutier. La noción de las prácticas del lenguaje o de las prácticas sociolingüísticas deben aportar un nuevo esclarecimiento a interrogantes y conflictos. Puede también poner un poco de inteligibilidad a la gran diversidad de los fenómenos de la lengua, sean o no escolares. Su esclarecimiento posibilita y analiza el interés y los límites de las prácticas innovadoras. De igual forma, puede facilitar el otorgar una mayor coherencia a las prácticas y contenidos de la enseñanza del lenguaje. Las prácticas del lenguaje son las diferentes formas de relación social que se llevan a cabo en la variedad de ámbitos y contextos comunicativos por medio de la interacción y a partir del lenguaje. Las diferentes maneras en que nos comunicamos, recibimos y transmitimos información. Utilizamos y nos apoyamos del lenguaje oral y escrito. El lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien también se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que se cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. El lenguaje escrito es la representación de la lengua por medio de un sistema de escritura. El lenguaje escrito es una inversión en el sentido de que se debe ser señalada, a diferencia del lenguaje hablado. El objetivo educativo es que los estudiantes puedan dominar el lenguaje. Así, las prácticas del lenguaje fomentan que cada individuo esté en condiciones de organizar su pensamiento, expresar sus ideas, establecer vínculos sociales y defender sus derechos. El lenguaje, además de ser el mecanismo por el que las personas se comunican y transmiten conocimientos e ideas y opiniones, es uno de los instrumentos más importantes para todo niño en el proceso de conocer el mundo en que lo rodea y establecer sus primeras relaciones de afecto. En este contexto, leer y escribir como herramientas de lenguaje se convierte en la forma perfecta de incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general. Sus procesos de desarrollo y aprendizaje y que gradualmente desarrollen el interés y el gusto por la lectura, usen diversos tipos de texto y sepan para qué sirven, que se inicien en la práctica de la escritura al expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan algunas propiedades del sistema de escritura. En la lectura oral obtiene y comparte información mediante diversas formas de expresar oral, utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de interacción con los demás, escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral y aprecia la diversidad lingüística de su religión y su cultura. En el lenguaje escrito utiliza textos diversos en el que las actividades guiadas por iniciativa propia identifiquen para qué sirven, expresa gráficamente las ideas que quieren comunicar y la verbalizan para contribuir un texto escrito con ayuda de alguien, e interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tienen de los diversos portadores y el sistema de escritura. Reconoce características del sistema de escritura, utilizar recursos propios como marcas, gráficas, letras, para expresar por escrito sus ideas. También se selecciona e interpreta cuentos, leyendas, poemas y reconoce algunas de sus características. También una de las actividades que es pertinente para la práctica social del lenguaje es aprender a identificar personajes.
Primero que nada se les contará un cuento, después se les hará un cuestionamiento como quién es el personaje principal, cómo imaginan que es el personaje, crees que el personaje sea bueno o malo, qué pasó en el cuento, qué otro personaje había. Después se les pidió a los niños que se imaginaran un personaje y lo realizaran con la plastilina. Después pasaron uno por uno a escribir y explicar su personaje. Posteriormente, con base al cuento, en equipos elaboraron otro fin al cuento para que después pasaran a interpretarlo en el grupo. De acuerdo con la lectura, se realizaron unas adivinanzas para los alumnos. Esto ayuda a los niños a que implementen más su lenguaje de habla y su expresión.